A fines del siglo IX, en pleno auge vikingo, el imperio de Carlomagno está por colapsar. Los reyes carolingios son débiles y no pueden impedir que los vikingos saqueen Francia. En el año 885, un caudillo danés, Sigfrido, lleva sus ataques al siguiente nivel, poniendo como objetivo la ciudad de París. Los ciudadanos de París son liderados por el obispo Joselino y el conde Odón, dos valientes en tiempos oscuros. ¿Podrán estos tenaces defensores superar en combate a una invasión vikinga grande y decidida? El 24 de noviembre de 885, un ejército vikingo liderado por Sigfrido llegó a las murallas de París. A estas alturas, los daneses esperaban poca resistencia carolingia y una rápida rendición. Al día siguiente, Sigfrido se reunió con Joselino, obispo de París. Sigfrido pidió que sus vikingos pudieran navegar río arriba para saquear Francia. A cambio, Sigfrido juró no molestar París. «Piensa en los horrores que sufrirá tu gente», dijo Sigfrido, «si rechazas cumplir mis condiciones». El jefe vikingo se sorprendió al ver que el clérigo rechazó sus exigencias. El obispo dijo: «El rey Carlos me encargó defender esta ciudad y no traicionaré su confianza». Este Carlos al que se refiere Joselino era Carlos el Gordo. Carlos había hecho un mal trabajo defendiendo Francia de los ataques vikingos, así que la situación era aún más crítica para París. Los ciudadanos sabían que recibirían poco apoyo de su emperador. «¿Qué castigo merecerías?», preguntó el obispo a Sigfrido. «Si te confiaran una ciudad y permitieras que un enemigo pasara sin ser molestado», respondió Sigfrido, «merecería que me cortaran la cabeza y la arrojaran a los perros. Sin embargo, si no cedes a mi demanda, debo decirte que mañana nuestras máquinas de guerra te destruirán con flechas envenenadas. Sufrirás hambre y pestilencia, y estos males volverán cada año». Sigfrido pensó que asustar a Joselín la haría obedecer, pero se decepcionó. Anticipando futuros ataques vikingos, el obispo había pasado años fortaleciendo las defensas de París. En tiempos de corrupción y cobardía carolingias, Joselín fue un obispo dedicado a defender a su gente y ciudad. París estaba en la Ile de la Cité, una isla alargada en el Sena. Fuertes murallas protegían la isla, lo que la convertía en un objetivo difícil para los vikingos. El gran puente conectaba la ciudad con la orilla norte del río y estaba custodiado por una torre de piedra a medio construir. El Petit Pont, un puente más pequeño, conectaba la ciudad con la orilla sur y tenía una torre de madera defensiva. Ambos puentes controlaban el tráfico del río. Para seguir saqueando, los vikingos debían superar estas fortificaciones. El obispo no era el único líder decidido en París. El conde Odón, hijo de Roberto el Fuerte, dirigía las operaciones militares contra los daneses. Odón representaba a la dura generación de nobles francos que asumían el liderazgo tras la decadencia de los reyes carolingios. La guarnición de Odón tenía menos de 200 soldados, pero como el obispo, Odón estaba decidido. El liderazgo valiente puede lograr mucho ante probabilidades imposibles. Monganeles y balistas equipaban las murallas de París, dando a los defensores una oportunidad de luchar contra el equipo de asedio de los daneses. No sabemos el tamaño exacto del ejército de Sigfrido, pero los cronistas cristianos dicen que era enorme. Historiadores estiman que los barcos daneses eran unos 300 y su ejército consistía en miles o decenas de miles de hombres. Al amanecer, Sigfrido comenzó su asalto, dice el cronista Abos de Saint-Germain. La ciudad resonó con clamor, la gente se agitó, los puentes temblaron, todos se unieron para defender la torre. Allí, Odón, su hermano Roberto y el conde Ragnar se distinguieron por su valentía. Inspirados por sus comandantes, los cristianos lucharon con valentía. El propio obispo plantó un crucifijo en las murallas de la ciudad y personalmente usó un arco para lanzar flechas contra las tropas enemigas. Para Joselín, las circunstancias desesperadas prevalecieron sobre su voto de no derramar sangre. Al anochecer, los daneses se retiraron llevando a sus muertos.
Odón y el obispo supervisaron la reparación de la torre dañada. Los francos construyeron otro piso y al despertar, los daneses vieron que la torre era más alta que antes. Ahora, los vikingos intentaron socavar los cimientos de la torre. Los francos contrarrestaron esto vertiendo brea y aceite hirviendo sobre ellos. Los gritos de los mineros daneses resonaron horriblemente, y algunos se arrancaron la piel del cuero cabelludo mientras morían quemados contra los muros. Los cristianos vitorearon. Los daneses, derrotados, se retiraron a su campamento, donde sus esposas y concubinas los burlaban. Sigfrido, enfurecido, buscaba vengar la humillación. Los daneses dejaron atrás la idea de una victoria rápida. Su ira por la resistencia de los francos los llevó a iniciar un largo asedio. En enero, Sigfrido lanzó un ataque en 3 frentes. Una parte del ejército vikingo atacó la Torre de Piedra y otros asaltaron la ciudad desde sus barcos. Los daneses trataron de rellenar el foso con troncos, paja, animales muertos y prisioneros. Durante 3 días, los vikingos intentaron mover sus torres de asedio, pero los francos salieron y quemaron 2 máquinas danesas. Varios vikingos entraron a París, pero los ciudadanos los masacraron. Tras otra derrota humillante, los atacantes aprovecharon el clima. En febrero, el Sena se desbordó y destruyó el Petit Pont. Por la noche, el obispo Joselino envió francos a ocupar la torre de madera y reparar el puente. Pero Sigfrido notó la maniobra y atacó la torre. Desde las murallas de París, los francos solo miraban impotentes, mientras sus valientes camaradas eran masacrados en la ribera sur. Los vikingos arrojaron los cuerpos al río y quemaron la torre de madera hasta los cimientos. Sigfrido logró su objetivo y pudo avanzar con su ejército más allá de París para saquear el campo francés. El orgulloso vikingo no pensaba dejar que los tercos parisinos ganaran. Con parte de sus fuerzas mantuvo el asedio, mientras el resto saqueaba Chartres y Évreux. En la primavera de 886, la enfermedad y el hambre golpeaban a los defensores de París y los cementerios ya no albergaban más muertos. Los francos sufrieron un golpe terrible cuando su querido obispo Joselino cayó enfermo y murió el 16 de abril. Con un pequeño grupo de seguidores, el conde Odo emprendió una misión secreta para suplicar personalmente al emperador que trajera su ejército a París. Carlos dio respuestas poco comprometedoras. Decepcionado, Odo volvió enseguida con los sitiados parisinos. Abo describe lo que sucedió cuando Odo regresó de esta desesperada misión. Un día, Odo apareció de repente en todo su esplendor en medio de 3 grupos de guerreros. El sol hizo que su armadura brillara y los saludó antes de iluminar el país alrededor. Los parisinos vieron a su jefe a lo lejos, pero el enemigo, para evitar que llegara a la torre, cruzó el Sena y tomó posición en la orilla. Sin embargo, Odo, con su caballo al galope, logró pasar junto a los hombres del norte y llegó a la torre, cuyas puertas se le abrieron. Finalmente, en octubre, el arzobispo de Reims advirtió al emperador que si perdía París, perdería su reino. Por fin, Carlos reunió un ejército y marchó, pero cuando llegó a París, para gran consternación de los defensores, el emperador simplemente abrió negociaciones con los sitiadores. Increíblemente, Carlos concedió a los vikingos exactamente lo que originalmente querían: permiso para navegar más allá de París y saquear a los borgoñones. El conde de Borgoña fue desleal al régimen carolingio, y a Carlos no le importó castigarlo con violencia vikinga. Los defensores de París estaban disgustados y se negaron a cumplir los términos de Carlos el Gordo. El Betipón ya estaba reparado y los parisinos bloquearon los barcos daneses para impedir su avance. Los vikingos arrastraron sus barcos por tierra y los relanzaron río arriba de París. Como una demostración final de su debilidad, Carlos pagó a los daneses unas fuertes 700 libras de plata a cambio de la paz. El asedio de París terminó de arruinar la credibilidad de Carlos el Gordo. En un concilio en Frankfurt, los francos orientales depusieron a Carlos y eligieron a Arnulfo. Abandonado hasta por sus allegados, Carlos se retiró a una propiedad en la Selva Negra,
donde murió en enero del 888. Se rumoraba que Arnulfo había ordenado que estrangularan a su tío. El imperio de Carlomagno colapsó. Los francos orientales aceptaron a Arnulfo, mientras Borgoña, Italia y Provenza eligieron sus propios gobernantes. Mientras tanto, los francos occidentales coronaron como su rey a Odón, el héroe de París. En los próximos años, los vikingos enfrentarían oponentes distintos. Figuras como Odón y Arnulfo transformarían la era vikinga en Francia. Eso lo veremos en otro video.